Bien, buenas noches, amigas y amigos. Este es un programa especial y en función de eso lo hemos reducido a una presencia mía con mi hijo, porque para hablar del impacto en toda esta época de lo que ha representado la lucha por los cambios políticos. Aquí tenemos el 24 y el 28 en esta semana. Dos acontecimientos que obligan a uno a poder no dejar pasarlo por alto. En abril estalló una lucha para que se respetara la voluntad del pueblo. Fue por restaurar un gobierno que había derrocado la herencia de la dictadura de Trujillo. Y en pleno proceso de lucha para reclamar que ese gobierno, el primero que nos habíamos dado después de la dictadura, volviera al poder. Y los norteamericanos volvieron a intervenir para impedirnos y en un combate nos llevaron a una conclusión en la que predominó la permanencia del sentido de la negación de los cambios. Pero abril era una experiencia que después de la restauración y de la independencia era lo más notable. Por eso siguió motivándose y la idea del reclamo del cambio siguió en este país en todas direcciones. Sin embargo, una cosa terrible. La primera vez que un gobierno asume el compromiso general del cambio, que es resumir todas las demandas que en el pasado nos llevaron a estas confrontaciones, la primera vez que un gobierno asume ese compromiso de refundar el Estado, de rehacerlo de nuevo, es con Abinader. Entonces hoy, al recordar abril y recordar la injerencia norteamericana, tenemos que celebrar el hecho de que llegamos a un momento especial, porque ahora las demandas de ayer tienen un doliente en el poder. Y eso es una excepción en la lucha de los pueblos y es un acontecimiento que no podemos de ninguna manera pasar por alto. No, y menos Fafa un día como hoy, 28 de abril, el día que se conmemora la intervención norteamericana a nuestras aspiraciones legítimas de elegir nuestro gobernante. La verdad que Latinoamérica y el mundo sufrió de ser un peón en la Guerra Fría. Y así mismo como Stalin hizo una terrible gestión durante sus años, así mismo los norteamericanos hicieron una terrible gestión durante la Guerra Fría porque sus apoyos fueron a gobiernos dictatoriales que masacraron a millones de personas. Era imponiendo el orden, restaurando el orden, pero no el cambio. Estamos hablando de Indonesia hasta acá. Todos fueron masacres contra dirigentes y la supresión de las libertades más de la de gente. 100 años en que la hegemonía de Estados Unidos se puso en el mundo con un sentido de que era una sociedad unipolar y ellos eran los jefes del mundo. Y una muestra de el despliegue de ese sentido de Estados Unidos fue su intervención en la Dominicana, cuando aquí lo que se reclamó fue que volviera al poder el hombre que el pueblo se había dado, el gobierno que se había dado. Era el respeto a la voluntad popular lo que estábamos pidiendo. Y sin embargo ellos, en nombre de la Guerra Fría, intervinieron creyendo que eso podía terminar en un rumbo para ellos indeseable. No, y todavía seguimos teniendo organismos en los cuales no hay una justicia para cada uno de los países. Hemos podido ver en estos días la duplicidad sobre los valores humanitarios. La duplicidad de cuando un combate es bueno y cuando un combatiente es malo es acorde a mi amistad como país con esas personas. Pero estamos avanzando. Eso que pasó en 1965 yo creo que es imposible de hacer ahora. Que haya una justificación de defender un golpe de Estado. Eso diríamos, ¿verdad? Pero hace unos 5 años pasó en Honduras con el golpe a Zelaya. O sea que hay que estar siempre vigilante a que la democracia nos pertenece a nosotros y que depende de nuestras luchas el conservarlas, porque de fuera nos las pueden imponer las cosas que no queremos. Pero lo más característico y que nosotros queremos que ustedes se detengan a verlo es que en los últimos 100 años la autoridad norteamericana ha sido decisiva en el mundo y ahora los dominicanos
que mostramos con mucha energía en la Guerra de Abril nuestra noción de autonomía, de independencia y de respeto al pueblo, demandando el retorno al poder de Juan Bosch, que había sido derrocado por unas Fuerzas Armadas formadas en la dictadura y manejadas por Estados Unidos. Ahora, miren, del 65 acá, ¿cuántos años van? Es 35 y 24. 35 y 24, que son más de 50 años. Y en ese ámbito 49 años. Podemos decir nosotros que ahora es que se está abriendo una especie de camino que recoge toda la voluntad y la lucha de esos que pagaron con su vida que se respetara el derecho que se reclamaba. Por eso este es un momento sumamente importante para uno recordar y reconocer todas las luchas del pasado que han luchado en forma tal que han permitido que ahora, por lo que pasa en el mundo, Estados Unidos no tiene el poder que tenía. Nosotros tenemos la mejor relación personal histórica que ha tenido el país con Estados Unidos. Esta vez allá hay 2 millones y pico de dominicanos. De allá viene la remesa, que es una donación. Y eso viene entonces acompañado de un aporte que en el turismo ha crecido aquí y que una parte de inversores norteamericanos vienen. Nuestra situación con Estados Unidos ha cambiado y nuestra posición política, sin tener que chocarse con ellos, ha llegado a lo que reclamaba ayer, a un cambio. Y esa es la fuerza que tiene Abinader y es la trascendencia de que veamos esa lucha del pasado a la luz de la fortuna de tener un gobierno que está recogiendo todas las demandas esenciales de esos años gloriosos de lucha. Señores, hace 59 años de la Revolución de Abril. Nadie diría que habríamos que tener que esperar tanto. ¿Cuánto para lograr el llegar a un gobierno como el de Abinader? ¿Cuántas veces ha sido frustrada la voluntad popular dominicana? Nos lo hicieron en 1963 con nuestro primer gobierno democrático. Después vino el gacetazo de 1978, cuando finalmente estábamos saliendo de los oscuros 12 años. Y así han habido varias intervenciones cuando nos quitaron a Peña Gómez la posibilidad de ser presidente, en las cuales la voluntad popular ha sido violada e irrespetada. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros como país todas estas maniobras para desconocer lo que el pueblo quiere? Gracias, amigos. En nuestro próximo espacio trataremos con ustedes las exigencias de la actualidad. Bienvenido de nuevo a nuestro segundo bloque. Estábamos tan emocionados recordando una cifra tan importante en esta familia, una fecha tan importante en esta familia, que a mí se me olvidó decirles que pueden comunicarse, como han estado haciendo, a nuestro WhatsApp y en las redes que van a ver en pantalla, y mandarnos cualquier sugerencia, comentario o entrevistador que quisieran ver aquí en el programa. Hoy tenemos un programa variado, pero sobre todo queremos destacar el papel de la juventud en la República Dominicana y los cambios que nos han llevado hasta acá, cómo esto se ha logrado. Y vamos a recalcar un poco, retroceder un poco antes de iniciar esa parte para hablar de nuestro anterior invitado, Antonio Taveras, del cual ustedes conocieron muchas cosas de sus vidas personales. Y hoy queremos presentarles a ustedes este libro. Este libro es una biografía del candidato. Se lo recomiendo a cualquier persona de cualquier circunscripción del país para que lo lean, porque hay que tener motivaciones positivas y hay que buscar ejemplos en los que la juventud se pueda ver reflejada. Y Antonio Taveras es un ejemplo de superación personal. Y permíteme leerle un párrafo a nuestros oyentes donde está la calidad y la importancia de este texto y de la lucha de ese aspirante al Senado que nosotros promovemos. República Dominicana, dice el senador, ha caído en una situación donde de muchos de los que han estado participando en política han hecho de esta participación una profesión. Esto hace que finalmente la gente vea la política como un negocio que, como cualquier otro, se procura que sea rentable en términos particulares. Y es claro, le podemos agregar que el que no aprovecha su cargo es un pendejo en esta sociedad.
Pocos entienden la participación política como un deber, un compromiso y un servicio a la comunidad y a la sociedad. Esa esencia en este libro es la percepción que nosotros tenemos de que Antonio Tavera Guzmán es un hombre que merece el respaldo de la gente y por eso lo trajimos aquí la semana pasada y lo estamos recordando ahora. Cuando tú hablas de servicio FAFA y de servicio nacional, me recuerdo de algo muy importante que todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares debemos de llevar a la mente del barrio, del lugar de trabajo. Señores, se acerca quizás la oleada más difícil de dengue que ha podido registrarse. Ha roto récords en diferentes países de América Latina y viene hacia nosotros. Pero nosotros podemos, cada uno de nosotros, no solamente el Estado, puede contribuir a frenar ese flagelo, porque si no va a ser desastroso para nuestra salud, para la economía del país. Algunas de las medidas que podemos llevar están siendo socializadas en los medios de prensa de todo el país. Señores, esto es de gran importancia. Si algo recuerdo de mi estudio en Cuba, fue la sorpresa que me dio en 1985 yo al llegar y encontrar la masiva campaña televisiva, creo que existía un canal de televisión apenas, repitiendo todo el tiempo el dengue, y decían exactamente lo mismo que dice esto aquí. Por ejemplo, dice, ¿cómo eliminar los criaderos del mosquito del dengue? Unta cloro a los tanques donde guardas el agua, por dentro, déjalos tapados, elimina los envases plásticos que tenga agua, los charcos, pon boca abajo todo lo que encuentres. Mucho cuidado con las gomas viejas guardan agua. Son cosas que parecen sencillas, pero señores, de un criadero de ahí salen muertes. Entonces, es algo con lo que debemos recordar frente a este flagelo que de verdad que este año va a ser una cosa imparable, ¿eh? Va a ser muy difícil porque lo ha sido para todos los sistemas públicos de salud donde ha aterrizado este año esa enfermedad. Este recuerdo de un desafío del presente, legado a las luchas desde ayer, es parte de la trascendencia que hayamos tenido nosotros en la significación de celebrar estas fechas, 24 y 28 de abril. Porque todas las demandas que corresponden a defender los intereses del pueblo en la justicia social, en el problema de la educación, en el problema de las autoridades, en todos los órdenes, nosotros habíamos estado esperando un cambio. Y solo ahora, después de todas estas luchas, nos ha llegado el cambio. Yo creo que por eso que hemos recordado al senador que nosotros trajimos en la etapa anterior para promover su repostulación, esa conducta de ver la política como un instrumento de degeneración y de negocio que él admite y rechaza, es lo que se ha quedado atrás. Ahora van a hacer nosotros seguir, como ha hecho Fafico con su primera entrada, la realidad que afecta a lo colectivo. Ahora, esa amenaza de un dengue es no para dejar y celebrarlo como cualquiera, sino para propiciar una atención especial de todos nosotros. El que prestemos atención a este fenómeno de salud nos recuerda que todavía tenemos que hacer una participación y un empuje mayor en las necesidades de salud de la nación dominicana. Estamos trabajando para un nuevo periodo, pero un nuevo periodo que tiene que traer el cumplimiento de la atención primaria, de un sistema de atención primaria generalizado por todo el país, para que todos estos vectores, factores, enfermedades puedan ser miradas a tiempo. Ya recibimos las espeluznantes cifras de la diabetes aquí en la República Dominicana y eso demuestra la necesidad de que hay de un control preventivo de las enfermedades, de un seguimiento a las enfermedades y eso tiene que profundizarse en nuestro nuevo periodo. Por eso este programa Impulsando el Cambio es reto también. No es solamente que ganemos en las elecciones, ese es el primer paso. El segundo paso es que lo que nosotros nos comprometimos a hacer, lo que esté en el programa de gobierno, sea cumplido en el próximo periodo. Y por eso nosotros no dejamos fuera un hecho. La lucha de ayer que recordamos ahora, con la aproximación a que el cambio político permite
que las motivaciones del pasado sean ahora una guía de este presente. Yo quiero que todos los que nos ven ahora sepan que esta es una oportunidad única en la historia de la República Dominicana. Tenemos un gobierno que va a concentrar todo el poder, va a tener la mayoría del Congreso, tiene el respaldo mayoritario expresado en su elección y es la primera vez que se reúne en manos de los que gobiernan todo el poder sin dictadura. Es la primera vez que un presidente democráticamente logra tener un respaldo en las instituciones para poder aplicar sin mucha resistencia el cambio con lo que él está comprometido. Veamos pues que los recuerdos del heroísmo de ayer tienen en la práctica de hoy una clara explicación y nos dice entonces, con más valor apreciamos los que abrieron el camino con la lucha permanente por el ejercicio de la democracia, porque se respetara la voluntad popular, porque esto cambiara. Ahora, donde estamos con un gobierno que está mostrando una determinación de enfrentar las cosas en todos los órdenes. Fafico ha hecho una referencia a un tema que antes a lo mejor no le importaba a la gente y que diga que habrá un gobierno con la sensibilidad de saber que no va a dejar pasar nada que afecte a la gente y que va a impulsar el cambio como nosotros lo asumimos para que efectivamente todas las luchas y el heroísmo de ayer tengan una justificación en los cambios de hoy. Porque los cambios de hoy han costado mucho. El 28 de febrero es un día sellado en la infamia y en la gloria. En la infamia porque 42.000 marines vinieron a hacer, no a apoyar la democracia, sino a mantener un régimen de cosas dañino para nuestros intereses. No fue de febrero, fue el 28 de abril. El 28 de abril, perdón. Gracias por la acotación. Y de heroísmo, porque así mismo este pueblo se levantó y batalló y peleó contra esas grandes fuerzas. Pero ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto nos costó los 12 años de Balaguer? Después los otros 10 años. ¿Cuánto ha costado el llegar hasta acá? Ese reclamo de la Marcha Verde, señores, ha sido finalmente cristalizado. Esa aspiración en la sociedad civil de tener un gobierno sin corrupción o que luche encarecidamente contra la corrupción, porque es un flagelo del cual no vamos a hacerlo desaparecer, sino que podemos mitigar, controlar, destruir, pero que está ahí. Porque así nos educaron durante décadas a que no tenía importancia lo social, que no tenía importancia apoyar a la gente, que la única importancia era tu beneficio personal. Eso ha terminado. Aquí el compañero que esté en el partido sabe que su compromiso es con la gente, porque ese fue el compromiso que asumió Luis Abinader cuando retomó los gritos de cambio que lanzó la Marcha Verde y toda la sociedad en su tiempo. No hay vuelta floja. Este país tiene un chance y una oportunidad que nunca se había logrado. Un gobierno con respaldo total, legitimado en las elecciones, como va a ser con este, con una propuesta que no ha podido aplicar plenamente, pero que fue con la que ganó el reconocimiento. Una propuesta de cambio que ahora no tendrá obstáculo para que el presidente impulse efectivamente toda la dirección de las acciones con la que él ganó, que la gente lo respaldara. Este país nunca había tenido la unidad de instituciones en manos de un demócrata, era de un dictador. Trujillo reunió todos los poderes, Balaguer tenía el control de todos los poderes y ahora tenemos la expresión democrática del pueblo creando una mayoría para que el presidente tenga los recursos institucionales sin violar los derechos de nadie para transformar la vergüenza de la degradación de la política. Por eso nosotros recordamos al 24 y al 28 y lo decimos porque ahora podemos decir por primera vez, está floreciendo el heroísmo sembrado en aquellas batallas. Mi padre está diciendo, en otras palabras, que nos demos permiso para soñar. Démonos permiso para soñar un país en el cual el respeto a los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos es sagrado. Un país donde la igualdad de todos sus ciudadanos es la meta del gobierno. Permitámonos entonces, en ese sentido, el tener la libertad, el empuje de ir a votar
No se sienten en su casa. La oportunidad de transformar está en ti, en que tú vayas ese día a depositar tu voto y a expresar que tú quieres que los cambios que tú has visto hasta ahora se profundicen, para que no pueda haber vuelta atrás, para que sigamos teniendo una política de desarrollo que se ocupe de los polos de la frontera hasta el turismo de Punta Cana, que vaya creando nuevas oportunidades de empleo en los sitios donde históricamente han sido desfavorecidas la gente. Sitios de la República Dominicana que se han ido despoblando. Todo esto ahora mismo está siendo combatido desde el Ministerio de Economía con un plan multifacético que incluye muchísimos ministerios y muchísimas instituciones, desde el Infotep hasta el MINER, al Indotel para dar internet. O sea, estamos hablando de un gobierno que quiere recuperar el nivel de vida que no han tenido muchísima gente en el interior y que disfruta las ciudades. Bien, tú sabes que a lo mejor mucha gente movido por la característica novedosa de un presidente que ha renunciado a disfrutar de su sueldo, que la gente sabe que no ha llegado al poder para aprovechar económicamente la influencia que tiene en la economía, que ha puesto en evidencia su voluntad de escuchar y hasta de decir, después que pasen las elecciones y que se ratifique como se percibe hoy, que la abrumadora mayoría nos legitima en la continuidad, nosotros vamos a promover que los problemas fundamentales que tengamos que resolver se permita convocar a todos los interesados para que sea una labor conjunta. No queremos, sobre todo, dejar como una labor personal de este partido y de este grupo la solución de los problemas de todo el país. Toda la persona y las instituciones que quieran participar en las ejecutorias que modifiquen esta funesta herencia van a tener con este gobierno un espacio favorable. Vamos a tratar de que la mayoría de la gente participe en la búsqueda de las soluciones. No queremos tener un gobierno que imponga pura y simplemente, sino que canalice el reclamo de la gente y que con la participación de ellos y de nosotros sean los logros una victoria colectiva, como nunca se ha presentado en la historia dominicana. Fafa habla de una victoria colectiva y entiendo que inmediatamente terminen las elecciones. Aquí solamente hay un solo partido, que es la República Dominicana. Se viene a servir a la República Dominicana y en ese aspecto nuestro programa va a empezar a recibir y va a ser un promotor grande de la conciliación en la búsqueda de soluciones comunes a los problemas de la nación. Es una cosa que mi padre siempre ha estado, si ustedes buscan su historial, van a ver cuántas veces ha promovido primero el acercamiento entre Peña y Juan Bosch, como siempre de los partidos que ha estado, siempre ha buscado la unidad. Y asimismo, tan pronto pasa este periodo, tenemos que volver a eso, a enfocarnos en lo que ha sido parte de la tradición de esta familia, que es impulsar los cambios de la sociedad sin importar de cuál es tu bandería política. Porque así es que se logran con el apoyo de todos. Y quiero, al concluir este espacio, decirle a los políticos del Partido Revolucionario Moderno, a los que están en la lista de los candidatos y a todos los que están participando, buscando un espacio que ellos creen que es un logro y es una conquista, decirle a todos ustedes, miren, no pierdan de vista el significado de este momento, que es llegar con todas las condiciones creadas para lograr el cambio por lo que murieron decenas de gente, por lo que tenemos que recordar las epopeyas del pasado y que ahora tendremos para lograr en paz una modificación y que no queremos hacerla como sectarios, sino integrando a todas las representaciones que quieran participar, porque este gobierno, con el nivel de la victoria abrumadora que va a conseguir, tendrá todas las bases para decirle a los derrotados, yo los integro en el proceso de que cambiemos este país. No hay antecedentes tampoco de una versión política de ese grado hermoso de impulsar la unidad. En ese sentido, señores, quédense con nosotros para que en el próximo bloque Fafa nos relate sus recuerdos de abril. Y así muchos de los jóvenes que nos ven y no tan jóvenes
porque son 59 años que han pasado de ese momento, sepan la epopeya que se vivió, cuánto ha costado el llegar hasta acá y sigamos impulsando el cambio. Bienvenidos a su programa Impulsando el Cambio. Para hablar hoy, continuar hablando hoy sobre esta fecha histórica y lo que ha representado para el país, pero también de quiénes son sus protagonistas. Generación tras generación escuchamos lo mismo. Estos jóvenes no sirven. Esta juventud de ahora no va para ninguna parte. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con estos muchachos. Pero estos muchachos, esa juventud, fue la juventud que nos dio la independencia de la República Dominicana. Fue la juventud que se lanzó a la calle en 1965. Fueron la juventud también que apoyó la Marcha Verde y las 3 causales. Fue la juventud la que estiró la lucha por el 4% por la democracia. O sea que no es verdad que tenemos una juventud que no sirve ni que tiene gastos, sino una juventud a la que hemos querido relegar, a la que no le hemos brindado oportunidades y que después estigmatizamos y tenemos una batalla contra ellos. Pero la juventud en este país ha sido el eje transformador de los cambios más importantes de la República Dominicana. Los jóvenes de ayer, los combatientes de ayer de 1965, hoy son mayores, pero en su tiempo fueron todos unos jóvenes. Y yo quiero hablar un poquito de qué significó para el joven de mi padre en su tiempo el inicio de esa revolución. ¿Cómo te alcanza a ti? ¿Cómo tú oyes por primera vez que está pasando algo en abril del 65? No, hay una visión. La independencia fue obra de una juventud que ha sido modelo y que son, porque Duarte sigue siendo un hombre ejemplar en el respeto a las normas, en la honradez, en el hecho de que cuando viene aquí, porque estaba fuera a la hora de la victoria y va para el 19 de marzo al sur, le dieron 1,000 pesos y él trajo una rendición de cuenta y una de vuelta de lo que gastó. Un gesto al héroe fundador administrando un pequeño nivel de recursos. Duarte fue un rastro de la dignidad que nadie ha podido ignorar y que todos tenemos que resaltar. Entonces, la lucha de los independentistas forjó la independencia, la autonomía, pero no pudo lograr que la institución forjada al amparo de la independencia correspondiera con el respeto a la gente, no. Fue un relevo. La bestialidad de Pedro Santana, su bestialidad, indica que el poder tenía licencia para todo, hasta para cuando tenía duda, pensar en buscar otro padrino y que el país, que se había liberado, volviera a ser dependiente de la corona española. Ese hijo de puta trajo aquí la ocupación española. Entonces, hay en el pasado una batalla en toda la historia, donde los jóvenes han cumplido en la vanguardia del reclamo de ellos, han pagado las consecuencias y solo acumulan un poco en la comprensión de la gente, pero no logros reales. La lucha de la independencia cuajó solo por parte. Con la subvención española, la restauración logró también reafirmar la autonomía y la independencia, pero no se logró crear, a propósito de esas victorias, una estructura real, representativa y promotora del cambio que correspondía a nuestro país. Y todo el ciclo fue bajo el peso del autoritarismo de los que nos gobernaron. La gente que tenía una visión democrática como es para allá duraba poco en el poder porque eran incompatibles. La gente recuerda a Liris, a Trujillo, a Mon Cáceres. Y en el fondo, toda la historia culminó con Trujillo centralizando en sus manos todo el poder y gobernando 30 años. Este país tiene que solo la voluntad de los jóvenes ha mantenido abierta los reclamos fundamentales que el país necesita. Y ahora es la primera vez en que toda esa tradición, desde Duarte hasta los años recientes, la primera vez que tenemos un gobierno que puede asumir ese compromiso histórico de rehacer el país. Y yo creo que eso tienen que entenderlo los políticos
esta oportunidad, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, padre, porque definitivamente el país está reclamando, un cambio, y lo ha demostrado votando, y lo está demostrando en las elecciones municipales pasadas, y lo va a demostrar ahora en mayo. Pero yo quiero volver a nuestro tema de esta semana, de la Revolución de Abril, y vuelvo y te hago la pregunta, Fafa. ¿Dónde tú estabas o qué tú sabías cuando pasó el 24 de abril? Yo quiero que la gente sepa una cosa. Yo estuve en el movimiento clandestino 14 de junio que nos llevó a la cárcel en 1960. Yo soy de un campo cercano a donde vivía Minerva Mirabal, y a través de una relación con dos primos de ella y yo, Ezequiel González y Pachico González, ambos han muerto, nosotros tres tuvimos un vínculo especial con Minerva, y ella fue, en cierta medida, la maestra y la orientadora. Nosotros fuimos muchachos demandados de Minerva, porque éramos jóvenes. Y ella nos metió en el alma la conciencia de la lucha y valorando todos los ejemplos de ayer. Impactada por la Revolución Cubana, ella vivía en Montecristi y vieron de su mamá y dijo, ¿y por qué tú te mudaste para acá? No, yo he dicho que estoy enferma y que vengo aquí para que mi marido venga toda la semana a verme y en el camino él pueda contactar a la gente que ahora, como nosotros, sabe que hay que aprovechar esta situación para rebelarse contra esta dictadura. Esa mujer ejemplar que después con sus dos hermanas la matan a palo, fue la matriz con la que yo logré integrarme al movimiento. Pero además de eso, yo tenía una formación familiar para ello. Desde luego, cuando vino esa batalla y nosotros nos convertimos en promotores de la acción clero-cultural para, como era una vacación, de reunir a los seminaristas con nosotros y propiciar un movimiento que se dio en todo el país, que fue el más amplio movimiento de rechazo a Trujillo del movimiento clandestino 14 de junio, que terminó constituyéndose en el espacio de buscar cómplices en todas partes y organizarlo, y reunir en enero, 9 de enero, en una ciudad de Mao, en una casa de Mao, a representantes de todas las provincias. Y en esa reunión Minerva Mirabal planteó dos cosas. Una, ella planteó que la expedición que había sido muerta y sacrificada necesitaba una continuidad y que nosotros, como reconocimiento de esa continuidad, debíamos llamar al movimiento de lo que éramos parte, Movimiento 14 de junio. Y que además, para que fuésemos un intento de prolongarlo, que asumiéramos el programa de 5 puntos que ellos trajeron. Y ese día 9 salió de ahí que todo el sentimiento antitrujillista tenía una dirección, con representantes de todas las provincias, y tenía un programa, el que trajeron los expedicionarios. Ese punto de partida, de que nosotros éramos una parte de los que habían venido, fue algo que nos ayudó a todos los jóvenes de la época a actuar con esa predeterminación de que éramos agentes históricos del cambio. Lo que pasó después con la muerte de Trujillo, con el asesinato de las Mirabal, nos llevó a una política como imponer los norteamericanos con una invasión, que lo que reclamábamos, el regreso de votos, teníamos derecho, y fortalecer el retorno de Balaguer. 30 años con Trujillo y 22 con el apoyo norteamericano. Y nosotros insistiendo en ese camino, en las demandas y los cambios. Y es ahora que tenemos la gracia de celebrar que por fin nos llegó nuestra oportunidad. Sí, pero esa es una oportunidad que inició, que también fue parte durante esos días gloriosos de abril. Y yo sé que tú no eres muy dado a querer hablar del pasado en muchos términos, pero la gente tiene que comprender, como en el paseo que se dio la semana pasada, las batallas que hubo. Por eso, Fafa, vuelvo y repito, ¿dónde te agarra el 24 de abril? Mira, en la calle Caracas, donde vi a mi tío y mi abuela, a la 1 de la tarde, escuchando el programa que por Radio Comercial entonces, que es la base de la RCC de hoy, escuchamos con el fondo de la música heroica francesa, ¿De la Marsellesa? la Marsellesa, que Peña Gómez llama la atención del país diciendo:
una información me ha llegado de que en el campamento, mencionó el nombre del campamento, que es el que está a la vera del peaje cuando uno va para el Cibao, hay un grupo de militares que ha tomado la decisión de levantarse para reclamar que se respete la voluntad popular y que pueda volver voz al poder. Eso fue una cuestión impactante, que se dijera que había un grupo militar en ese campamento rebelado. Y entonces, todo el sábado en la tarde fue una búsqueda de la conexión y de la información. Y yo cuento que a medianoche, a 9 de la noche, apareció Donald Reed, que era el jefe del triunvirato que se había creado después que tumbaron a Bosch, diciéndole al país: un grupo de militares se ha levantado en armas en una actitud insurreccional que nosotros no podemos tolerar. Sin embargo, le damos de plazo hasta la mañana para que se entreguen antes de que tengamos que imponerle entonces la razón de nuestra fuerza. Y usted sabe lo que hicieron, que como lo sintieron amenazados, salieron todos para la calle y llegaron al Parque Independencia, y en ese tiempo estaban los bomberos usando una sirena como alarma pública que era muy respetada. Y comenzó esa sirena a las 12 de la noche y nos levantó a toda la capital. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y la sirena. Y era que los guardias habían salido del campamento y estaban en el Parque Independencia. Así comenzó la guerra. Porque junto el 25 nos encontramos los combatientes del 14 de junio, los que venían de la lucha en la que murió Manolo Tavares, de la guerrilla del 14 de junio, del MPD que estaba aquí, nos encontramos temprano en el Parque Independencia. Hay que acompañar a los militares integrándonos nosotros a esta lucha que ahora es una clara insurrección. 25. Mire, creció el 26 y el 27, yo le he dicho a la gente, fue un día fundamental, porque el embajador norteamericano que no estaba aquí llegó ese día, invitó al que era el jefe del gobierno provisional como ex jefe de la Cámara de Diputados, invitó a todos los dominicanos más notables para que fueran a ver el juicio del embajador, y también invitó a los militares que se habían levantado en armas. Señores, el embajador le dijo a esos insurrectos: Estados Unidos no tolera que ustedes creen este disturbio ahora con una posibilidad anarquista de que esto llegue a otro rumbo. Peña Gómez estaba ahí y bajo esa amenaza él fue a asilarse y me contaba para yo pensar qué hacer y protegerme. Y junto con él, ese jefe de la Cámara de Diputados, que era el jefe provisional, y también estando ahí, fueron donde los militares al patio, los que no participaron en esa conversación. Y esto me lo contó Francis Camaño. Llegó el embajador, se nos presentó y nos dijo a nosotros lo mismo que le había dicho a los políticos: Estados Unidos no puede tolerar esta insurrección. Y yo vine a decirle que estoy en disposición de mediar para que ustedes no paguen una consecuencia o para atenuarla. Francis me dijo: yo sentí un espíritu extraordinariamente caliente. Levanté las mangas y me las remangué y le dije a él delante de todo: váyase al carajo, embajador. Yo prefiero ir a morir con honor al puente que aceptar esta sumisión que usted nos recomienda. Y Francis salió a morir con honor el viernes 27 para el puente. Nosotros, que ya teníamos una cierta incorporación, estuvimos en el puente. Y en el puente participamos junto con Francis y los militares en una acción que el CEFA, que sabía lo que estaba haciendo el embajador, creía que podía venir a ocupar la capital y venía con 9 tanques en fila. Y nosotros, acumulados, cuando entrábamos nos íbamos para la calle paralela y cuando ellos llegaban podíamos liquidarle la infantería que a veces tenían afuera. Así perdieron los 9 tanques. Y nosotros creímos que ese día habíamos derrotado al CEFA y que habíamos terminado. Francis y yo fue esa noche que nos reconocimos. Él era el jefe de los cascos blancos y yo era el jefe de propaganda del 14 de junio que estaba en armas.
y era también el jefe militar con Juan Miguel Román del 14. Y ahí, cuando nos encontramos, él vino a la calle Bel Air y yo estaba en la calle José Gabriel García, una cuadra. Yo fui a visitarlo y cuando entré, él estaba en el fondo, de espalda a la puerta, y le dijeron: Francis, aquí está Fafa Taveras buscándote. Y él sabía quién era Fafa Taveras, porque habíamos tenido muchos choques, él como Caco Blanco y yo como Catorcita. Y él se volteó y yo me sorprendí viéndolo con un plato esmaltado, comiendo yuca con salchichón con la mano, y la dejó de lado para decir: no tenemos que decir nada, simplemente tenemos que acelerar el paso. El cuartel de la policía está en disposición de entregarse si organizamos el asalto. Y el otro, hay que tomar la fortaleza porque es la mayor concentración de armas y está cerca de nuestro territorio. No hay que hablar. 27 y el 28 por la mañana a las 10 nosotros vimos que el presidente Lyndon B. Johnson de Estados Unidos había ordenado la llegada de 500 tropas norteamericanas para proteger la embajada de su país ante el desorden que existía en la capital. Entonces volvimos a verlo y lo que quedamos fue: aceleremos las cosas. 28, y el 29 él envió a Lora Fernández, al coronel Lora Fernández, y yo fui con 50 palomos del 14 en 5 grupos de 10 armados a participar en la toma de la fortaleza. Y eso le dio un viraje a la vida, porque ahí había un tanque que lo llevó Lora Fernández, y ese tanque tenía un artillero que era un cefa que estaba preso, y que cuando vino un avión y nos metralló para dispersarnos frente a la fortaleza, el tanque quedó vacío, con la puerta abierta y con una gran depresión. Y yo le dije a la gente: no se preocupen, coño, que yo soy artillero. Ninguno me creía, pero me vieron meterme en el tanque, hacer un disparo y volver a hacer otro, que no hubo ninguna modificación más que reforzar un interés. Y nosotros terminamos ocupando la fortaleza porque el personal de adentro se rindió, estaban cercados, sabían que no podían resistir, y eso permitió que todos los guardias tuviera yo que llevármelo, porque la Fuerza Armada que estaba enarbolada de la Revolución no tenía dominio de espacio, y yo me llevé, firmado como está, todo el personal preso de la fortaleza y lo llevé a la Fafa, Ciudad Nueva. Y quiero decirle una cosa. Una cosa, Fafa, sobre eso que quería decirte. En ese momento que a los jóvenes que ustedes agarran, que se rinde los cascos blancos, cuando se rompe la puerta, fueron dos cañonazos, se le pegaron en la puerta, Sí, ¿no? sí. Creo que hay una historia de que se pusieron a celebrar, cuando tú tiraste el primer cañonazo, se subieron varios líderes revolucionarios a celebrar. Homero Hernández y Amaury Aristi eran 2 jóvenes muy destacados del 14 de julio. Y cuando me vieron que yo me metí en el tanque y disparé el primero, cuando yo eché para atrás, ellos se subieron en el tanque por afuera, agarrados del cañón. De dentro yo no lo veía. Y cuando yo disparé, el retroceso lo tiró ella contra las 2 paredes, ensangrentado. Porque eso fue parte de cómo repercutió de este lado el hecho de que un aparecido dijera que él no había problema, que él era artillero. La gente no sabía que yo había estado en Cuba 12 meses en el ejército cubano entrenándome y había llegado clandestinamente al país. Y me llevó a una acción inolvidable, a usted asistir a la rendición de casi 500 militares y después tener que llevárselo. Yo tuve que llevármelo. Y cuando estaban juntos allá en el Palacio de Ciudad Nueva, yo andaba con Piqui Lora, una muchachita chiquita, abogada, que había sido guerrillera con Manolo y que estaba ahí en la guerra y que estaba cerca mía y era mi asistente. Y yo fui con ella a Ciudad Nueva y le dije a los guardias que ya estaban allá contenidos: busquen una representación de ustedes para que hablemos. Y nos mandaron como 6 o 7 oficiales. Y yo le dije: mire, esta mujer que está aquí, Piqui Lora, esta paloma que está aquí, es la responsable de ustedes. Y a través de ella ustedes pueden conectarse con su familia, hacer cualquier diligencia y ella está para servirle.
Nosotros tenemos una idea de las luchas políticas, sin odio ni rencor. Somos simplemente combatientes opositores. Pero aquí hay un respeto por los derechos humanos. Y entonces, pero yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a dar una orden a ella frente a ustedes. Piqui, cumple con todo lo que he dicho, de ser una servidora de las demandas de estos prisioneros. Pero si alguno de ellos te falta el respeto, mátalo, porque la guerra no es un relajo. Nadie se equivocó con Piqui. Y eso me ha dado una herencia de haber tenido 500 militares y no aparezca uno solo que pueda decir que lo traté indebidamente. Yo ando solo en la calle y lo que he encontrado es mucha solidaridad de parte de los sobrevivientes, porque tuve un comportamiento basado en lo que uno demandaba, en el respeto de los otros. Y yo creo que eso está presente hoy en mi visión de la vida. Y por eso creo que el camino es la unidad después de la victoria para consolidar la lucha que en aquella época tuvieron sus primeras manifestaciones. Y esos fueron jóvenes. Yo no creo que la juventud anterior haya sido mejor que esta. Esta tal vez no ha tenido los mismos retos, pero ha tenido que enfrentar muchas desigualdades. Ha tenido que ser la generación de los ni estudian ni trabajan. Y para colmo, entonces, sometidos a políticas estatales que no les benefician ni promueven un régimen más igualitario de distribución de riquezas. Pero ahora, finalmente, esa juventud se ha empezado a darle las herramientas que necesita para que todo su potencial salga a flote. Nos encantó recibir por eso a Rafael Santos hace una semana acá, cuando hablaba de la labor del Infotep y cómo ha ido creciendo esa importancia. Pero en estos próximos 4 años, ahí es donde debemos entonces fajarnos para subir los índices educacionales, para subir en la tabla de PISA, para lograr lo que ellos nos han quitado, lo que nos ha quitado todo ese conservadurismo, que nos ha quitado cada oportunidad de libertad, cada oportunidad democrática. Señores, por eso recordemos estos días tan honrosos para la República Dominicana, la Revolución de Abril y la resistencia contra el invasor. Hasta el próximo programa, señores. Muy buenas.